Imagina a la estrella más grande del planeta, la niña de oro de la industria musical, convertida de la noche a la mañana en una prisionera de su propia vida. Una mujer que vendió cientos de millones de discos, que llenó estudios enteros, de todas las revistas, de repente aparece rapada. Luego, atacando el auto de un paparazzi en medio de la noche, la llevan a un hospital psiquiátrico, le quitan a sus hijos, la encierran bajo un conservadurismo. 13 años que controlaba cada dólar, cada decisión, cada palabra que salía de su boca. Pero ese no fue el colapso de Britney Spears, fue el comienzo de algo mucho más oscuro. Britney Spears fue mencionada en los archivos de Epstein, no en la lista de pasajeros de vuelos de Lolita Express Jet, que se dirigía casi siempre a la isla Little St. James, sí en correos electrónicos liberados por el Departamento de Justicia entre Epstein y Mark Tramo, un neurocientífico y musicólogo que estudió en la Universidad de Harvard. En estos correos, Mark Tramo y Epstein hablan de un proyecto que involucraba directamente a Britney Spears. Hablaban de la custodia de sus hijos. Hablaban de experimentos. Epstein, el mismo hombre que traficaba con no adultos y coleccionaba poder sobre la élite, estaba interesado en ella. Te invito a quedarte hasta el final de este video porque hoy vamos a ver sin filtro alguno cómo el comportamiento errático y extraño de Britney Spears podría no haber sido solo un breakdown emocional por el cual pasan muchos artistas de la industria del entretenimiento, sino parte de algo mucho más oscuro y turbio, un control mental que Epstein y sus colaboradores pudieron haber ayudado a orquestar. Antes de iniciar, quiero pedirte por favor que no olvides de dar tu poderosísimo like en este video, ya que de esta manera ayudas muchísimo al crecimiento de esta tu comunidad. Suscríbete también, que es totalmente gratuito y me ayudas a llegar a la meta de los 70,000 suscriptores. Para ti es solo un clic y para mí un sueño haciéndose realidad. Sin más por el momento y sin hacerte perder tu valiosísimo tiempo, comencemos. Sin duda alguna, el comportamiento a lo largo de los años de Britney Spears ha dejado muchísimo en qué pensar. Unos lo asocian al éxito, se volvió loca con tanta fama, con tanto dinero. Y esto es algo común que ocurre con muchos actores y artistas de la industria de Hollywood. Pero el caso de Britney Spears es un caso totalmente aislado, es diferente y por mucho. En 2007, Britney era la mujer más vigilada del mundo. Su divorcio con Kevin Federline se volvió algo público. Britney perdió la custodia de sus 2 hijos pequeños. La presión para ella era brutal. Y entonces llegó la noche en donde vemos a Britney con un paraguas, golpeando el auto de un fotógrafo con los ojos perdidos y gritando. Días después, en un salón de belleza, Britney Spears se rapa la cabeza frente a las cámaras de los paparazzi. Hay quienes piensan que estaba loca, otros aseguran que estaba pidiendo auxilio, que era su forma de gritar que quería libertad. Porque cuando Britney Spears se rapa su cabello, está dando un mensaje claro a las élites. Está dañando el producto. ¿Y quién es el producto? Britney lo era. Cuando yo veo a Britney Spears rapándose el cabello, no veo una mujer extraña, no veo una mujer con un comportamiento solo errático, sino también lo veo como símbolo de protesta, de decirle a esta industria que la controlaba: ya no quiero que ejerzan control sobre mí, así que soy capaz de incluso despojarme de lo más importante, mi propia belleza, con tal de no seguir siendo utilizada. Luego vino el tema del conservadurismo. Hay muchos que se preguntan a qué me refiero con conservadurismo y te lo voy a explicar. El conservadurismo responde a una figura legal en Estados Unidos donde un juez nombra a una o varias personas para que tome el control de la vida de otra persona, ya que se le considera incapaz de tomar decisiones por sí misma. En el caso de Britney Spears, el conservadurismo significó
que la familia de Britney, sus abogados, sus contadores, tomaron el control absoluto de todas sus decisiones, ya que supuestamente estaba incapacitada mentalmente. Dejaron sus finanzas, ella ganaba millones de dólares, bien sus decisiones médicas. ¿Qué medicina era la que podía tomar? Su carrera, es decir, qué contratos firmaba, qué giras hacía, qué canciones grababa. Y hasta su vida personal, dónde vivía, con quién podía hablar, si podía tener más hijos o incluso volver a casarse. Esto es algo muy curioso. Britney Spears ya estaba siendo controlada incluso desde su entorno familiar y laboral para ese punto. En el año 2008, un juez le quitó control total de su vida a su padre, Jamie Spears. Durante 13 años, Britney no podía decidir absolutamente nada sobre su vida. Mientras tanto, en los archivos de Epstein aparece una correspondencia interesante. Jeffrey intercambiaba correos electrónicos con un científico llamado Mark Tramo. Trabajaba en neurología y en percepción musical. Buscaba un financiamiento de Epstein. En estos correos hablaron de la custodia de los hijos de Britney. Hablaron también de su estado mental y de experimentos relacionados con el cerebro y la música. Algo que todos conocemos como el MK Ultra. Qué conveniente el querer utilizar una figura tan importante como la de Britney Spears para este proyecto. ¿De qué se trata este proyecto? Bueno, este proyecto llamado Neonatal es una propuesta real de Mark Tramo hacia Epstein sobre cómo la música afecta el desarrollo del cerebro de los B.Bs prematuros, también los que están enfermos y tienen cuidados intensivos neonatales. No es un proyecto sobre Britney Spears como sujeto de experimento, sino que la menciona con la posibilidad de que ella o su equipo ayudara a financiar o promocionar este proyecto científico. Este mail forma parte de las liberaciones oficiales del Departamento de Justicia. El número de documento es el EFTA 017 78 71 98. Puedes buscarlo tú mismo. Y esto es muy loco, porque para ese punto Mark Tramo se interesa justamente en Britney Spears, porque como ya te mencioné, ella no podía tener ni el control de su propia vida. Quiero que veas el documento que está en pantalla, del cual ya te daré su contexto. Britney, como te comenté, ya estaba bajo el control de su entorno. Este correo aparece en el año 2011, justo cuando Britney Spears no podía tomar ninguna decisión sobre su vida. En ese momento, ella llevaba 3 años completamente controlada. Y justo en ese contexto, Tramo, este neurocientífico y experto en cómo la música afecta al cerebro, contacta a Epstein para financiar este proyecto que menciona directamente a Britney. En el correo se lee claramente que alguien de Universal Music, que sería un editor de Britney, iba a enviarle a ella este proyecto aprovechando que había un problema de custodia con sus hijos. Aquí estamos viendo claramente cómo existe una petición extorsiva que le querían hacer a Britney Spears. Entonces, si unes los hilos, esto es muy loco. Tramo no era un médico cualquiera, era un investigador que estudiaba la influencia de la música en el cerebro humano. Epstein financiaba proyectos de neurociencia y control mental desde hacía años. Y entonces, si Britney se negó a financiar o participar de alguna forma en este proyecto, era muy conveniente para ellos tenerla internada o bajo control psiquiátrico, porque Britney ya había pasado por internamientos psiquiátricos en 2007 y 2008. Aunque Tramo no era su médico tratante directo, hay algo curioso. La red de contactos que tenía Epstein era enorme y Tramo tenía mucha influencia en el hospital psiquiátrico donde estaba internada Britney Spears. ¿Por qué pone Mark Tramo que iban prácticamente a aprovecharse de que Britney no tenía la custodia de sus hijos? Eso es interesante. Eso me suena a, si no colaboras, se te van a complicar más las cosas con tus hijos. Y si ella se seguía resistiendo, era muy fácil aumentar la medicación, aislarla o mantenerla en un estado de locura, controlada dentro del sistema psiquiátrico. Porque cuando una persona está medicada con este tipo de medicamentos muy fuertes, parece actuar de manera extraña, errática, y por eso vemos una Britney que baila de forma extraña, publica videos que parecen delirantes, y todo el mundo piensa que está loca otra vez. Los videos de Britney, por ejemplo, en donde tiene un punto chillo bailando de forma robótica, encajan perfectamente con alguien que está bajo una medicación psiquiátrica fuerte. Entonces,
Posiblemente Mark Tramo quería hacer estos estudios con este supuesto proyecto neonatal primero en B.B's, para luego utilizar a Britney como la herramienta de control e influjo psíquico a través de sus canciones. Obviamente esto nunca se dio porque Britney nunca se recuperó de su estado de salud mental. Este correo que estás viendo en pantalla demuestra que mientras Britney Spears estaba encerrada y le quitaron todos sus derechos, Jeffrey Epstein y Tramo estaban hablando de ella. No era casualidad, era conveniencia. Tenían a la estrella más famosa del mundo completamente controlada, medicada, aislada, y si se negaba a colaborar, quizás podían aumentar su medicación, aislarla aún más, usar la custodia de sus hijos como palanca. Es por eso que vemos una Britney Spears que decía constantemente: me están controlando, me están envenenando, no me dejan ser yo misma. Britney Spears no estaba loca, estaba luchando contra un sistema que la tenía exactamente donde querían, vulnerable, medicada y silenciada. Este correo es una de las piezas más incómodas de los archivos de Epstein, porque muestra cómo el hombre que traficaba con no adultos y coleccionaba poder estaba interesado también en controlar mentes de figuras públicas, y Britney Spears estaba siendo apuntada para esto. La pregunta es la siguiente: está más que claro que si esta fue la intención, no lo consiguieron, porque Britney Spears nunca volvió a despegar como artista, pero si algo también está muy claro, es cómo le jodieron la vida. Ella es el claro ejemplo. Posiblemente es uno de los casos de la historia moderna que puede demostrar una verdadera intencionalidad de un proyecto de control mental en tiempos modernos. Esto es loquísimo, gente, porque no se explica en lo absoluto por qué el comportamiento de Britney, por qué justamente fue internada en un hospital psiquiátrico donde trabajaba Mark Tramo. ¿Por qué utilizan el argumento en este correo electrónico de aprovechándonos prácticamente de que no tiene la custodia de sus hijos? Aquí las cosas están muy claras, hosters queridos, y esta es mi opinión referente a Britney Spears. Para mí, el motivo por el cual ella termina en esta situación de comportamiento extraño, vulnerable y errático, no tengo todas las pruebas, pero no tengo dudas de que intentaron controlarla, y una vez que no le sirvió, la desecharon. El caso de Britney Spears no es el caso del típico actor que termina loco por la fama, por el éxito y los excesos. Claramente cada video que estamos viendo de ella es una mujer que está gritando sin decirlo que ha sido manipulada desde que era una niña, que fue controlada desde los inicios de su carrera y que, aprovechando la situación con sus hijos y estando hospitalizada en un centro psiquiátrico, querían controlarla una vez más para un oscuro proyecto que no sabemos si a día de hoy se llevó a cabo del todo. Quiero que me dejes tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué piensas referente a este correo? Te estaré leyendo atentamente. Te agradezco inmensamente si te has quedado hasta el final. No olvides, como siempre, que yo soy host y fui tu anfitrión. Ha llegado el momento de despertar, gente, y de darnos cuenta que hay cosas mucho más oscuras allá afuera que no quieren que salgan a la luz. Nos vemos en la próxima.